Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique. Hay días en los que la vida parece detenerse, días en los que una ciudad entera contiene el aliento, en los que una plaza, una carretera, un edificio o un paisaje cambian para siempre. Días en los que el silencio pesa más que las palabras y el dolor no es de una persona ni de una familia. Es un dolor que se comparte, que vibra, que atraviesa. En esos momentos el duelo ya no es una experiencia íntima, sino un tejido colectivo, una red de miradas desconcertadas, de manos que buscan otras manos, de rituales improvisados con flores, velas y notas anónimas. A veces el duelo en comunidad surge de la tragedia repentina, un accidente masivo, un incendio, un derrumbe, una catástrofe que irrumpe sin aviso. ¿Cómo se acompaña a este tipo de dolor? ¿Qué ocurre cuando una comunidad entera entra en duelo al mismo tiempo? ¿Cómo encuentra cada persona su espacio para llorar en medio del ruido mediático, las prisas institucionales o la rabia que pide respuestas? Hoy vamos a hablar de esto con Mireia Rosique, ya saben, experta en acompañamiento emocional en duelo, para intentar entender qué sucede cuando la herida es compartida y cómo puede empezar a sanar una comunidad entera. ¿Qué tal, Mireia? Bienvenida. Gracias, bien, estupendamente. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy queremos profundizar en un tipo de duelo complejo, difícil de nombrar. Es el duelo que nace de los accidentes o de las grandes catástrofes. Un duelo que no afecta solo a individuos, sino que transforma a comunidades enteras. Mireia, cuando ocurre una tragedia colectiva, como por ejemplo puede ser una Dana, que lo tenemos más reciente, el accidente de tren de Adamuz, bueno, aquí hemos tenido también en los últimos años accidentes como el de autobús, que le costó la vida a 14 personas. ¿Qué pasa psicológicamente en una comunidad? ¿Cómo se configura ese duelo compartido que no es de uno, sino de muchos? Claro, el duelo colectivo no es simplemente la suma de mucha tristeza, mucha rabia, muchas emociones. No, esto además es una herida donde las personas, todo el tejido social que nos sostiene, pues está afectado. Con lo cual hay un nosotros heridos. Y ese nosotros herido es muy difícil sostener, porque cuando estamos todos metidos en la misma sensación, ¿no?, de peligro, hay que aprender a sostenernos los unos a los otros. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos recursos también y no lo sabemos hasta que no nos llegan, ¿no? Pero cuando ocurre una tragedia como la Dana, por ejemplo, que es la que creo que la que más nos ha movido, ¿no?, en estos últimos tiempos, porque España entera, ¿no?, estuvo vamos a decir presente, ¿no?, presente en esta catástrofe. Pero cuando hay una catástrofe como esta se rompe la ilusión que tenemos los seres humanos de que en comunidad somos invulnerables. El ser humano, vivimos así, ¿no? Porque si no podríamos adelantar, pero esa sensación de somos la vida sigue. ¿No? Sí, somos invencibles, la vida va a seguir, todo está normal, la normalidad es la normalidad. Es decir, que lo normal es lo que nos relaja, ¿no? Entonces, el duelo colectivo, cuando pasa una tragedia de este tipo, se establece a través de una empatía que se multiplica, ¿no?, que es entre todos y para todos. Hay algo que sube en el aire, una empatía colectiva, potente, sensible, que nos ayuda. Porque yo creo que el pueblo español también es un pueblo... bueno, eso es mi visión y yo creo que es real, es un pueblo muy empático, muy generoso, está aquí por el vecino para ayudar, aunque tenga todos los defectos que podamos tener todos los pueblos, pero sí que tiene esta fortaleza, ¿no?, de vamos para adelante, nos vamos, estamos aquí. Pero las personas que en realidad no hemos perdido, como nosotros aquí en Murcia, no hemos perdido nada en real, salvo personas que tenían familia que se podían preocupar, pero los que estábamos aquí también estábamos en un proceso de pérdida, de duelo, de decir, esto nos puede llegar. Yo creo que se han movido cosas aquí también para... De intentar ponernos en la piel de esas personas, sí, ¿no?, que han sí, perdido esto también te da empatía, eso es. Nos hemos puesto en la piel de ellos porque nos puede pasar también, porque nos ha puesto delante de los ojos que la naturaleza a veces
es tan potente y somos tan vulnerables. Nos han demostrado que los seres humanos, por mucha tecnología, mucha construcción, mucha seguridad, mucho pensar que lo tenemos todo controlado, pues cuando la naturaleza habla, no somos tan poderosos, ¿no? Y esto, pues asusta. Los accidentes y las catástrofes suelen ser repentinos, sin tiempo prácticamente para anticipar nada. ¿Esto cómo afecta a la preparación emocional, al proceso de duelo? Porque al final estamos hablando de que, bueno, no te preparas para eso, como hemos hablado otras veces, que hay otras pérdidas que puedes prepararte un poco. En este caso, una catástrofe no. No, una catástrofe, la falta de preparación emocional actúa como un impacto brutal, seco, en nuestro sistema nervioso. Es decir, hacen como un electroshock, vamos a decir así, nos para y nos quedamos como todos los duelos, como todas las sorpresas, que esto no puede ser. Nos quedamos en shock, ¿no? Vivimos en una especie de, como vivimos todos en esa especie de sesgo cognitivo que tenemos que estar tranquilos, poder vivir tranquilo. Creemos que el mundo es previsible, que todo tiene que pasar como tiene que pasar. Son frases hechas, pero es así. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Pero cuando pasamos esto, pensamos en una catástrofe, nunca. Pasan las cosas que podemos, que están manejables y que controlamos. Entonces, la catástrofe rompe este esquema mental, rompe la creencia de golpe. Cuando tenemos tiempo para anticipar pérdidas, pues claro, el corazón empieza a despedirse, pero en esta catástrofe repentina lo que ocurre es que hay una desconexión traumática tremenda. De repente nos encontramos frente a algo desconocido, que arrasa todo por delante, no solamente las cosas, sino nuestras seguridades. Y lo que hace es pues llevar nuestros miedos, nuestras inseguridades a unos niveles que hemos desconocido hasta ahora, ¿no? Salvo algunas personas que hayan podido vivir dramas en su vida, pero en general en la comunidad no. Y en estas situaciones, Mireia, ¿cómo puede una persona encontrar su espacio para llorar o comprender lo que le está pasando si todo alrededor se está desmoronando y también está roto? El contexto de pérdida comunitaria, donde el duelo es también comunitario, el proceso de duelo personal sí que está, evidentemente, se tiene que desarrollar, pero lo que va a ocurrir en un momento que lo que urge es el hacer. Sí, es salir adelante, es salvar a los demás, es mirar en los demás, es reconstruir si puede ser, o por lo menos salvar, ¿no? Y hacer cosas para poder sobrevivir. Con lo cual, el duelo es parar y mirarse. Eso es un proceso de duelo. De momento, en un primer momento, no hay este momento, no hay este espacio de tiempo de decir que voy a respirar, voy a ver qué me pasa, voy a ver por qué tengo esa tristeza, ese miedo. Todas las emociones que acompañan al duelo no están. Todo aparece bruscamente de una forma muy intensa y se puede somatizar, ¿no? Con el tiempo, con los fases del día, llevando a un tal nivel de inseguridad que nos lleva a ataques de ansiedad, pánico, y podemos llegar a largo plazo a una depresión. Y en los niños sobre todo, ¿no? Esta sensación de hay un miedo tremendo en los niños, ¿no? Pero diciendo, todo lo que me protegía hasta ahora, mis padres, mi madre, todo que ellos son los poderosos que me protegen, de repente todo desaparece, y más si pierden a un familiar. Las velas, los memoriales improvisados, los minutos de silencio, todo esto, ¿qué función cumple? Esos rituales comunitarios en ese proceso de sanación que es un duelo. ¿Por qué nos nacen de manera tan natural? Nos nace porque somos humanos, porque formamos tribu, porque necesitamos juntarnos para transitar, para reparar. No solo son gestos así estéticos para acercar al público, sino es una herramienta de supervivencia emocional. Es algo que tenemos que hacer porque nos permite poner fuera, a través de un objeto, el miedo, es decir, aquí voy a encender esta luz en memoria de, pero también para darme a mí un poco de luz.
Yo necesito un lugar donde poner mi angustia, mi miedo. Entonces ahí lo vamos poniendo, y como lo vamos poniendo todos juntos, me doy cuenta que no estoy sola. Y como toda emoción muy importante, como todo drama, como toda dificultad en la vida, cuando somos muchos, nos sostenemos en el mismo barco, nos sostenemos todos juntos. El peso no te cae a ti solo encima, sino lo vamos a sostener, que es un peso enorme, que uno no lo puede, pero cuando nos vemos todos juntos se sostiene mejor, se hace, iba a decir más ligero es, pero se sostiene mejor, ¿no? La fuerza se multiplica y podemos, en ese camino, ¿no?, de sostener y en el tiempo, pues algún momento podemos soltar y decir, voy a respirar yo, que todavía no puedo, ¿no? Es como mientras que yo caigo, el otro está, y así sucesivamente vamos a poder hacer. Lo que pasa es que eso acaba, ¿no? De alguna manera, cuando se sale del foco, ¿no?, a lo mejor mediático y todo eso, es cuando de verdad la persona que ha tenido una pérdida es cuando es consciente de su realidad, ¿no? Claro, los medios, cuando pues lo vimos con la Dana, ¿no?, estaba en todas las cadenas de televisión, las imágenes constantemente de mañana a la noche, en todos los lugares, con miles de comentarios acertados o no acertados. Y bueno, todo esto puede retrasar un poco la recuperación. La exposición mediática transforma el proceso personal. ¿Por qué? Porque estás metido en una vorágine de espectáculo también a la vez, porque te puedes ver tu lugar, tu región, puedes ver tu casa, tu gente, ver tu foto, y se repite, y se repite, y se va. Entonces, es como volver a repetir el trauma. ¿Esto puede dificultar o retrasar, Mireia, la recuperación? ¿Es mejor no ver esas imágenes? Sí, el estímulo es demasiado excesivo y las personas tienen que descansar de esto. Entonces, el consejo, ¿no?, o la idea sería de no miréis los medios de comunicación, no lo miréis, no en un principio todo el mundo va mirando porque está buscando su ser querido y quiere una respuesta, que es lo que ha pasado entre la tele, los medios de comunicación, las redes sociales. Algunos dicen verdad, otros dicen no, otros tienen imágenes impactantes que te puede hacer aún más daño. Te puedes encontrar con la imagen de alguien que tú conoces o alguien de tu familia en una situación de angustia tremenda. Entonces todo esto no ayuda, porque la impotencia que pueda sentir la persona de no poder haber estado ahí, de poder haber ayudado, de no poder tender la mano, salvar. Por lo tanto, una vez que tienes toda la información que necesitas en ese momento sobre lo que ha ocurrido, mejor no darle más vueltas y no estar pendiente. Que es difícil, muy difícil, claro. Eso, porque viene por todas partes. Entonces el doliente lo que tiene que intentar llevar su ritmo. Pero el sistema le obliga también a estar en este movimiento social, porque tiene que denunciar, tiene que hablarlo, y también se le pide eso de hablar, ¿no? Y también todos están fuera. Todos están a la vista de los demás para poder mover, para poder ayudar, para poder reconstruir. Entonces este proceso de duelo que se necesitaría sentarse, estar aquí, mirar mi ser, ver qué es lo que necesito yo. Estoy en lo que necesitan los demás. Porque ahí estamos, ¿no? Contarlo, por ejemplo, los medios somos muy dados a cuando ocurre una tragedia de estas características, pues buscar testimonios, ¿no? Personas que lo han vivido de alguna manera u otra, sino muy, 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 muy cercana, porque en esos momentos, bueno, hay medios para todo, ¿no? Pero bueno, a estas personas les ayuda a contar lo que han vivido o lo que les ha pasado. Contar siempre ayuda. Lo que pasa es que lo vamos contando en los medios de publicación o en los medios de televisión y como se van a repetir, no que se va a contar una vez, pero se va a repetir. Evidentemente, cuando nos hacemos un duelo repetimos, ¿no? Lo que nos ha pasado lo repetimos a esta saciedad para poder aceptar esta realidad. No obstante, cuando se repite, pero hay imágenes que retrauman, que pueden decir otra vez, porque en un principio hay como una anestesia que nos permite movernos, una especie de anestesia emocional que nos permite movernos para que no nos derrumbamos, porque hay que movernos, hay que hacer algo, hay que mantenerse en pie y seguir adelante. Entonces esta anestesia seguirá perdiendo con el tiempo, pero es necesario. La sobreexposición nos lleva a exponernos de más.
exponernos de más, exponer nuestra vulnerabilidad, y a veces no tenemos la cabeza ni para tomar decisiones, ni para decir cosas que sean coherentes, ni para sentir. No nos hemos parado a sentir, con lo cual la coherencia entre lo que sentimos, lo que somos, lo que hay y lo que contamos no es lo mismo, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad lo que deberíamos entender es que el derecho a la información nunca debe de estar por encima del derecho a la intimidad del que sufre. Y yo creo que la mejor ayuda que se le puede dar a los dolientes, a los damnificados, como podríamos decir, es que intentar también respetar su necesidad de silencios, su espacio, ¿no? Su intimidad, y no exigirle que le explique frente a un micrófono su dolor y que llore en público. Primero, porque si llora es porque llora, si no llora porque no llora, si sonríe porque sonríe. Y después, además, hay personas que son capaces hasta de juzgar. Es que ha sonreído. Pues sí, hay gente que frente a la adversidad su método de defensa es sonreír, porque ha aprendido así, ¿no? Cuando las cosas me van mal, yo sonrío porque así creo el personaje, ¿no? Me pongo una barrera frente al dolor. Los jóvenes dicen ahora una frase que me hace mucha gracia y que tienes razón: escuchamos pero no juzgamos. En este caso se podría aplicar. Totalmente, es que eso es muy importante. Cada uno vive el dolor a su manera y no somos quienes, ¿no? Exactamente, eso es muy importante, escuchar y no juzgar. Porque no juzgar al doliente, no juzgar a la persona donde está, cada uno con nuestra forma de afrontar, lo hacemos como podemos, sobre todo con los recursos que tenemos, y muy difícil afrontar una catástrofe que nos destruye a nosotros, nuestra perspectiva de vida, nuestras ilusiones, nuestras casas, nuestro entorno construido. Dan a la posibilidad de salir de la ciudad, por ejemplo, y que a veces ni podías salir. Es volver a construirlo todo y volver a ubicarse en un lugar que ya no reconoces. Entonces, es muy difícil. Pues el duelo en comunidad, que nos recuerda que somos más frágiles de lo que pensamos, pero también más capaces de sostenernos unos a otros. Gracias, Mireia, por ayudarnos hoy a poner palabras a ese dolor que, cuando se comparte, se vuelve un poquito más llevadero. Gracias. Gracias a vosotros.